todos pensábamos lo mismo, que no íbamos a pasar de grupo. Este es un éxito. O sea, llegar a pasar de grupo, yo estoy conforme, estoy feliz. Oye, pero ¿por qué no podemos tener un player coach? Que dejen que Messi haga de player coach, pues loco. Ese empate de Palmeiras se lo he hecho a Mascherano 100%. Y Marquito, ¿qué piensas tú? ¿Cómo vamos a alinear contra el PSG? Bueno, si me preguntas a mí, en mi PlayStation, referencia de PlayStation, yo... Bienvenidos a Fútbol Miami TV, yo soy Ed Serrano, también conocido como Uncle Ed, y aquí estamos con lo último del fútbol en Miami, aquí en Miami. Miren este solcito, miren la piscina atrás, lo estábamos pasando bien bonito, listos para otro, vamos a hablar del Mundial de Fútbol de Clubes con mi pana Marquito, el oso Donoso. Marquito, ¿cómo te va? Hermano, qué lindo verte así con la piscina atrás tuyo, veraniego. El uncle de verano, ¿ah? Listo para el piscinazo. Así es, Marquito, ya para que tú veas, hermano. Sí, veo que te das la buena vida, uncle, ¿ah? Te das la buena vida, ya tienes la piscina lista ya. Chévere, en un ratito me voy a meter, ya me ves aquí con la bufanda, todo puestito, listo para meterme en la piscina porque hace frío. Qué vida la tuya, uncle, la verdad que la envidio. Con todo esto del Mundial de Clubes, ¿qué te puedo decir? Qué rico meterse un piscinazo para relajarse un rato, ¿no? De verdad, me debía haber puesto algo en la cabecita porque, hermano, ya lo siento, caliente. El sol. Sí. Y Marquito, estamos listos para ver al Inter Miami a jugar otro partidazo. Esto va a ser contra el PSG. PSG, señor, Paris Saint-Germain. Pero hay que hablar primero de lo que habíamos hablado el show pasado. Estábamos con las expectativas bien negativas, tú y yo, la verdad. O sea, los que nos ven, les pedimos disculpas y te doy la mía. La mía, en el grupo A, Palmeiras y el Porto, segurísimo pasa. Pedimos disculpas, estábamos muy negativos, pero creo que todos pensábamos lo mismo, que no íbamos a pasar de grupo. Este es un éxito. O sea, llegar a pasar de grupo, yo estoy conforme, estoy feliz. Fue la mínima, aunque creo que Mascherano podía haber hecho más en el último partido, pero ya vamos a hablar de eso, ¿no? Igual fue una sorpresa haberle ganado al Porto, para mi gusto, y haberle empatado al Palmeiras, o sea, al campeón de campeones de Brasil, ¿no? Así es. Un partido muy difícil y, bueno, hay que destacar muchas cosas del partido anterior. Creo que podemos hablar de eso, ¿no, tío? Así es, Marquito. ¿Y sabes qué? Vamos a ver un poquito de las formaciones de los jugadores que están available para jugar contra el PSG. Bueno, yo te quiero decir algo. Vamos a destacar a los jugadores que jugaron con Palmeiras primero, antes de hablar del partido siguiente. Creo que Ustari está haciendo un mundial muy bueno, el arquero. Ustari nos ha sorprendido, o sea, no sorprendido, la verdad que ha tenido una consistencia un poco buena y con el mundial creo que se está, ¿cómo se dice? Impregnando ya en su camiseta y rol de arquero titular, porque me gustaba mucho el Drake Callender, siempre lo estoy pidiendo, pero la verdad que Ustari de a poco ha hecho olvidarlo, ¿no? De a poco, y ahora con el mundial, las actuaciones que ha tenido han sido buenísimas. No sé qué opinas tú, tío. Sí, no, de verdad, Ustari ha sido, yo no me he acordado de nada de Callender porque ha hecho tan bien el juego. No creo que vuelva, o sea, se ha vuelto indispensable a Ustari. Yo pienso que hasta Callender ya no lo necesitamos, lo que es más, ¿por qué no lo vendemos? Me da pena porque es un muchacho joven, Callender. Ya Ustari está en su etapa de retiro, ¿no? Es la diferencia. Pero igual ha hecho que nos olvidemos de Callender, ¿no? Y Callender es, como tú dices, tremenda figura alternativa. Ojalá regrese en la MLS a tapar y por ahí vuelva, ¿no? Porque tiene mucho futuro por delante. Y sería bueno para el Inter Miami venderlo a un buen precio, ¿no? De ahí para destacar también, ¿qué podemos decir, tío? En el Mundial, personalmente, yo tengo que sacarme el sombrero con el Chelo. El Chelo me ha gustado muy bien lo que ha hecho esta temporada. O sea, en el Mundial me refiero. Comparado a lo que hacía en la MLS, ha jugado mucho mejor. No sé, parece que se ha inspirado. Y Falcón ha sido demasiado importante en la defensa. Falcón ha demostrado en este mundial que dependemos de él en esa titularidad, porque la verdad que Avilés no convence, todavía no convence. Ian Frey sí ha hecho un partido decente, me ha gustado mucho cómo ha jugado en el mundial de defensa. Me da pena que Martínez, el Mascherano, no se dé cuenta que Martínez tiene todas las características de un central bueno y que juega bien con Falcón. Claro. No lo ha probado en este mundial, no lo ha dejado jugar. O sea, yo creo que si Martínez hubiese estado en el área contra Palmeiras, hubiésemos tenido menos goles y hubiese bajado menos Busquets, porque Busquets le tocó cubrir mucho espacio. Sí. Mucho espacio de Avilés, ojo. Le tocó jugar de defensa a Busquets por los mismos errores de Avilés. Y Noah Allen también hay que destacarlo. Noah Allen ha hecho un mundial muy bueno, tío. ¿Qué te parece? Sí, ha hecho algunas equivocaciones que sí nos han costado un poquito, pero en realidad es un jugador que yo pienso que todavía tiene mucho que dar. Es joven y va a aprender pues mucho. Ha jugado también un poquito más hacia la derecha, al menos porque no ha estado... ¿cómo se llama? No ha estado Jordi Alba, pero bueno, se sabe que él puede jugar de central. Antes yo criticaba que él jugaba de central, pero juega de central, juega en el lado derecho, es un muy buen jugador el pelado.
Algo que yo quiero reiterar, que está mal, pero llegó con muy buenas sorpresas Redondo. Ojalá lo recuperen, pero ya es hora de que lo sienta. Para mí Redondo es un negativo en el equipo. Qué manera de perder pelota, qué manera de no saber cubrir espacios, malas salidas de juego, no sabe dar buen pase. No sé si está nervioso, pero ya lleva una temporada, casi media temporada, que no demuestra nada. Prefiero a Bright. Hace falta Bright, de verdad. O a Kremaski. Prefiero a Kremaski que a Redondo, la verdad. Te soy sincero, jugando un poquito más de 8. O sea, lamentablemente le quitas mucha ofensiva que tiene Cremita, pero por lo menos cubre mejor que Redondo, loco. O sea, yo sí estoy en desacuerdo que Redondo salga titular en estos partidos que han sido tan importantes. Hay que destacar a los venezolanos, Allende y Segovia. Muy buenos partidos, sobre todo el último partido de Allende fue buenísimo. Y Segovia ha tenido consistencia, ¿no? Claro, claro. Pero acuérdate que Allende es argentino, pues loco. No sé de dónde saca Perdón. venezolano. Los dos. No, pues Segovia es el único venezolano. Pues. Y bueno, sí, ha jugado más o menos. ¿No te gustaba? ¿No te gustaba Tadeo Allende? Es que él es sub y baje. No, Allende, Segovia. Hablamos de venezolano. Aquí, ya te entendí mal, loco, sorry. No, pero claro, o sea, sí, a veces juega bien, a veces... Tú estás más tranquilo porque estás tranquilo en la piscina, estás todo bien ahí, relajado. Normal que tengas tu cerebro bien puesto. Yo estoy un poco con trabajo todavía. Vea eso. Pero sí, Marquito, no sé, yo... mañana es el partido, para los que no están viendo este show antes de tiempo o después del partido, pero sí, estamos entusiasmados esperando que el Inter haga la sorpresa contra PSG. Vamos hablando de eso, Marquito, ¿qué piensas tú, la formación del equipo? Un partido difícil, la verdad, pero no quiero ser negativo porque ya fui muy negativo en la apertura del Mundial. O sea, yo pensaba que íbamos a perder, dije por lo menos ganarle a los egipcios y perder decentemente con los otros dos. Pero la final no le ganamos a los egipcios, que fue una decepción, pero le ganamos a Porto, que fue tremenda sorpresa, un equipo europeo que viene con jugadores estrellas, que no, puede ser que la liga portuguesa no sea tan alta como la liga inglesa o como la liga de Brasileirao, pero está mucho más por arriba que la MLS, hay que ser sinceros. Sí. Un equipo que yo esperaba que igual nos ganen, por ahí un empate era mi idea, y perder con el PSG, con el Palmeiras. Pero ni lo uno ni lo otro. Casi le ganamos a Palmeiras, que ya vamos a entrar en ese tema. Debíamos haber ganado ese partido. Sí, para mí error total de Mascherano. Y no grabé la imagen donde Messi le queda viendo qué cambios está haciendo. O sea, como lo pone de 9 a Messi cuando teníamos el equipo estaba jugando con la pelota en los pies. O sea, Inter Miami tenía la pelota en los pies y Mascherano se acobardó. Comenzó a bajar un poco y a jugar más de contragolpe. Sacó un 9. ¿Cómo vas a sacar el 9? Dile, Marquito, tú que tienes experiencia como en PlayStation, hermano. Dile a Mascherano. Correcto, estoy en desacuerdo en los cambios que hizo, porque ahí fue el cambio. Estábamos bien. El control del balón era 60% del Inter Miami. Saca a Suárez, no mete ningún 9, comienza a armar la formación diferente. Y a Messi de 9, que Messi no es 9, pero de falso 9 prácticamente, sin nadie a quien darle la bola, perdimos el control de la bola. Comenzó a llegar Palmeiras hasta que nos empató. Nos empató en minuto 70, o sea, en 30 minutos nos empató todo lo que habíamos jugado bien. Para mí, la cagó Mascherano. Y se vio en imagen que no pude grabar a Messi reclamándole a Mascherano después del primer gol de Palmeiras, como que qué cagada hiciste. Oye, pero ¿por qué no podemos tener un player coach? Que dejen que Messi haga de player coach, pues loco. ¿Qué te parece? La verdad que sí, lee mejor los partidos que el propio técnico, los lee mejor. Además estamos jugando con la pelota en los pies. Haciendo los cambios, tú sabes. Para mí eso fue un error ese empate de Palmeiras, se lo he hecho a Mascherano 100%. 100% Mascherano, loco. Pero bueno, nos toca el PSG, tío, es verdad. Yo espero que Mascherano sea más consistente en saber que este equipo es mucho más ofensivo que el Palmeiras. Entonces sí nos va a tocar aguantar atrás. Así es. En eso estoy de acuerdo. Si él arma un equipo defensivo contra golpe, yo personalmente me arriesgaría a jugar más con velocistas. Claro. O sea, yo no sé, no metería a Suárez el primer tiempo, aunque Suárez pesa, te cuento. Suárez pesa porque la defensa se va más hacia allá. Y no fue mala idea lo que jugó al principio Inter Miami con Palmeiras, que también se puede hacer con el PSG. Jugaba con un Suárez y un Messi adelantado, que jalaban marca y dejaban a Tadeo Allende abierto, solo. No tenían nunca marca porque a Messi le ponían de a 2. Claro. Y a Suárez también de a 2. Entonces la defensa se iba para un lado y Allende quedaba siempre solo. O sea, no sería mala idea hacer casi lo mismo, ¿no? Yo diría que si me voy así, yo sí metería a Martínez. Tengo más confianza en Martínez que en Avilés, loco. A mí Avilés no me llama la atención. No le van a reanudar a Martínez, loco. Eso es lo que me sí, ya estuve leyendo que lo quieren dejar ir. Qué pena tan grande porque es también joven y para mí es mucho mejor que Avilés, mucho mejor que Sailor. Claro. De defensa central es mejor que Frey, aunque me gusta cómo juega Frey. Claro. Entonces, no sé, loco. Ojalá traigan algo bueno. Luján es malísimo. Yo dejaría ir a Luján. Yo Luján no lo quiero en Inter Miami. Y traería un defensa bueno. Rojo no es un jugador bueno. Se escuchan muchos rumores de Rojo, pero por favor, ya estamos cansados de tener tanta gente
que está retirándose del fútbol, que venga a jugar. Y Rojo no me parece que esté en buenas condiciones para venir a jugar a Inter Miami, Y no, aparte de la edad. no estaba jugando para Boca Juniors tampoco, entonces no. Aparte de la edad, o sea, la MLS es verdad que es una liga no tan alta, pero hay mucha velocidad y mucha fuerza. Rojo ya no está para velocidad. Rojo no tiene buenos tiempos de marca. A mí no me gusta Rojo personalmente ahorita. Puedo darle que su época, que sí tuvo una época muy buena, sobresaliente, pero no, ya no, ya no. O sea, me parecería un error grande de Inter Miami que deje ir a Martínez para traer a Rojo. O sea, si lo vas a ir a Martínez, tráeme un jugador de defensa bueno, uno que sea con características fuertes, ¿no? Incluso de la misma liga MLS, que hay algunos buenos en la MLS, loco. Claro, claro, no, sí hay jugadores. Y Marquito, ¿qué piensas tú? ¿Cómo vamos a alinear contra el PSG? Bueno, si me preguntas a mí, en mi PlayStation, referencia de PlayStation, yo saldría con línea de 3 atrás, con un Ian Frey, con un Falcón y un Martínez de Creo que central. IFP está lesionado, loco. Sí, Está lesionado. O según sea, ya salió el reporte de lesión. sí, loco, está lesionado y no creo que va a jugar este partido, loco. Bueno, ahí cambia la cosa, pero igual yo saldría con Noah Alan, Falcón y Martínez, de centrales, los tres. Pasaría Jordi Alba. Yo saldría con línea de 3 atrás, la verdad, yo personalmente. Con un Jordi Alba que sube y baja por la izquierda y un Guaidó que esté por la derecha. Personalmente manejaría la línea de 3 porque es el PSG, ¿me entiendes? Con marca de los extremos igual, donde no puedan subir tanto, ojo. No metería Redondo. Ya Bray está haciendo calentamiento, y lo vi haciendo calentamiento, pero qué pena que no pueda jugar. Me encantaría ver un Bray ahí en vez de un Redondo, la verdad. Sí, pero bueno, si no está Bray, meto a Kremaski con Sergio Busquets y metería a Yendi y a Segovia otra vez. O sea, para mí son buenos jugadores, o sea. Y por ahí corro igual a Messi y a Suárez, que jalan marca. O sea, son jugadores que llaman la atención, ¿no? Si es que quieres jugar un poco más alternativo, metería a Obando por Suárez para ver cómo le va el muchacho joven con esta defensa un poco igual de joven, claro, y igual de fuerte que él, ¿no? Trataría para probar. Pero en sí, la verdad, Suárez es el que jala marca, más que Obando, por ejemplo. Claro, también puede jugar Fafá, que tampoco ha tenido tantos minutos. Pero sería Fafá por Allende. O sea, no sé. Sí, sí, porque él también puede jugar como delantero, si es que lo retrasas un poquito a Messi. Pero, ¿qué es lo que puede pasar, loco? Yo sí estoy cruzando los dedos, todo para que el Inter Miami pueda llegar y ganar ese partido de alguna manera, así pataleando. Si gana, se queda en Atlanta mismo, porque el siguiente partido es en Atlanta. Claro, entonces vamos a ver, Marquito, yo sí tengo, como te digo, estoy cruzando los dedos para que el Inter Miami haga un buen papel, aguantar lo que podamos, meter una genialidad de Suárez o de Messi y ganar ese partido de alguna manera, loco, pataleando, defendiéndonos como gato panza arriba, haciéndolo, loco. Para no sonar mediocre, igual esto es es mediocre, loco. Igual pasar del grupo ha sido tremenda, o sea, tremendo, ¿cómo se dice? Ganancia, o sea, haber llegado a ganar algo, ¿no? Pasar este grupo aquí en nuestra historia, el haberle ganado al Porto, el primer equipo de MT que le gana un equipo europeo, y más todavía en un mundial de clubes nuevo, que es una historia, ¿no? Y pasar el grupo. Un Inter Miami que nadie pensaba que iba a llegar, ni nosotros mismos, con todo respeto, no hay ningún hincha que pueda decir que él pensó que iba a llegar, que no mienta. Hicieron un buen papel hasta ahora, el mejor de todos los equipos del MLS. Sí, sí, somos el único equipo que estamos representando a Estados Unidos, o sea, el único equipo de la MLS. Sí. Ojalá la liga ya abra los ojos y vea que la única manera que podemos competir es abriendo, que podamos gastar más los equipos en jugadores, traer jugadores más jóvenes, más caros, para que puedan competir contra los demás. Mira, es muy difícil competir hasta con los equipos de CONCACAF, loco. Totalmente. Se nos viene, ahorita también se nos viene un partido difícil contra PSG, o sea, imagínate, que es más alto que Porto, más alto que Palmeiras. Imagínate un Dembélé corriéndole a Noah Alan y a Jordi Alba. Vamos a ver cómo nos va con Dembélé. Da miedo Dembélé. Entonces, no sé si te da miedo a ti, pero o un Doué. Sí. Son jugadores demasiado fuertes y rápidos, ¿no? Sí, loco, eso sí da un poquito de miedo, pero vamos a ver, ojalá podamos... Un Pacho y un Marquinhos que van a estar cubriendo a Messi y a Suárez, o sea, hay un balance ahí, pero igual, no tenemos un tercer jugador estrella arriba que digas, la puede definir por ellos dos, ¿no? No sé. Bueno, Marquito, ¿tu predicción? O sea, déjame dar la de hincha. Dios mío, señor, sálvame. La de hincha, empatamos, nos vamos a penales y pasa Inter Miami. Para mí. Dale. La realidad la veo bien difícil, pero esa es la de hincha. Yo en mi corazón está en que vamos a ir a cuartos. Vamos a representar lo que hemos llegado hasta ahora. O sea, más entusiasmado de haber pasado el grupo, tengo más fe que nunca. Yo también, un pasito más hacia adelante, aunque sea que llegamos hasta ahí nomás, pero yo sí creo en los milagros. Ganar al campeón europeo, con genialidades de Messi y de Suárez, uno de los dos que saque la cara por el equipo. Y vamos, Inter Miami, carajo. Carajo, dale, así mismo. Estamos ganando bien, estamos todo bien, la verdad. Para mí hay que tener fe y nadie puede quitarnos que hemos jugado bien, porque se ha visto en los partidos. No ha sido nada regalado, no ha habido penales regalados, no ha habido nada regalado. Han sido golazos, juegos con buenas alternativas. Lamentablemente con Palmeiras, para mí otra vez Mascherano la cagó, pero fue un buen primer tiempo y una segunda mitad
hasta los 15 minutos también muy buena, control de balón y todo. Así que esperemos que ahora con el PSG se repita y volvamos a darle duro golpe a todo el mundo, que se quede callado de que el Inter Miami tiene fuerza y tiene buen equipo, carajo. Eso, Marquito, ¿sabes qué? Ya me entró mucho calor, yo creo que aquí que Te vas a meter a la piscina, métete a la piscina. Mientras voy tanto, para la yo voy. piscina. Marquito, ¿alguna otra última palabra para la gente? Nada, vamos con todo, con fe, muchachos. Que el equipo puede, Inter Miami puede. Think pink, piense rosado, carajo. Yo me voy Vamos, para la Inter. piscina, hermano. Nos vemos. Saludos a la gente.